Hola, vamos a ver ahora el primer tema de ecuaciones diferenciales, que es la definición y clasificación de una ecuación diferencial. Les voy a presentar mi pantalla. En el documento que tengo abierto, ¿sí? Bueno, empezamos con qué es una ecuación diferencial, ¿no? Eh, Primero pensemos, si tengo una función como y igual a e a la 3x, y igual a e a la 3x cuadrada, entonces, si nosotros obtenemos su derivada, la derivada de y va a ser, esto lo voy a poder derivar como un e a la u, ¿estás de acuerdo? Entonces, acuérdate que decíamos que por la regla de la cadena, su derivada va a ser e a la u por la derivada de u. Entonces, si nosotros obtenemos esta derivada, va a ser u en este caso, ¿quién sería? U tendría que ser el argumento de la exponencial, o sea, la función a la que está elevada la variable e, ¿no? Digo, por la letra e. Pues sería e, perdón, 3x cuadrada. Y entonces, ¿quién será la derivada de 3x cuadrada? Bueno, pues es 3 por la derivada de x cuadrada, que es 2x. Muy bien, entonces la derivada de u va a ser 6x. Muy bien, entonces, como vemos, la derivada de y va a ser y derivada va a ser igual a e a la u, 3x cuadrada, por la derivada de u, que sería en este caso 6x. Y acomodando esto, tenemos precisamente que la derivada de y es 6x por e a la 3x cuadrada, ¿no? Pero aquí tenemos algo. Aquí podemos observar que este e a la 3x cuadrada es precisamente y, ¿no? Entonces, esto yo lo puedo cambiar por y decir que y' o la derivada de y es igual a 6x por y, como está en este caso, ¿no? Entonces, en este caso, yo tengo una expresión donde, o tengo una ecuación, mejor dicho, porque aquí tengo el signo de igualdad, en donde tengo una variable dependiente, una variable independiente y tengo la variable dependiente y sus derivadas dentro de una misma igualdad, ¿no? A esto le llamo una ecuación. Como esta ecuación contiene derivadas, entonces esta es una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces a esto le llamamos una ecuación diferencial. Muy bien, entonces ahora pensemos en otro ejemplo. Y es una función desconocida hasta el momento, pero yo sé que 2 por la derivada de y sea el logaritmo natural de x, ¿no? Bueno, aquí tendría que a lo mejor hacer ahí algún proceso para intentar saber o para descubrir quién es esta función, ¿no? O sea, lo que podríamos hacer sería y' igual al logaritmo natural de x entre 2, ¿no? Despejando la y'. Y entonces, ¿quién es la función que después de derivarla me da precisamente esto, ¿no? Bueno, podemos integrar de un lado, podemos integrar del otro. Si integramos una derivada, vamos a tener solamente
la función que había antes de derivar, ¿no? Entonces, y tendríamos que fuera la integral de logaritmo natural de x entre 2. Bueno, pero esto lo veremos más adelante, ¿no? Sin embargo, esta expresión, esta ecuación como tal, aún así sin hacer ningún proceso todavía para saber quién es esta función y que había antes de derivar, a esta también es una ecuación diferencial, ¿sí? Porque interviene x, interviene y, o sea, variable independiente, variable dependiente, porque y es una función que depende de x y en la cual se tiene involucrada una derivada, ¿no? Una o más derivadas. Bueno, entonces las expresiones o ecuaciones como esta, la derivada de y respecto de x igual a 6xy o la derivada de 2y' igual al logaritmo de x son dos ejemplos de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Bueno, vamos a revisar la, la definición de una ecuación diferencial. Bueno, aquí va acento y aquí también. ¿Sí? La va a cambiar con color negro. Acento aquí y acento aquí. Bueno, una ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes, a lo mejor aquí valdría la pena ponerle dependientes. Entonces, una ecuación contiene derivadas de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes. Aquí le agregan la S, por favor, también. Se dice que es una ecuación diferencial. Entonces, cualquier ecuación que contenga dentro de sí misma una derivada va a ser una ecuación diferencial. Si yo tengo, por ejemplo, 3x cuadrada y más 7x igual a 9x por raíz de y, aquí si nosotros observamos, en ningún momento tenemos la derivada, ¿verdad? La derivada de ninguna función, ¿sí? Puede ser, aquí en este caso, podemos pensar en y como una función de x, ¿no? Sin embargo, aquí esta no es una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque no contiene a ninguna derivada de y, ¿sí? Entonces, esta no es una ecuación diferencial. Entonces, si por el contrario, aquí yo tuviera la segunda derivada de en esta ecuación, esto ya la convertiría en una ecuación diferencial. ¿Sí estamos de acuerdo? Pues para que sea una ecuación diferencial, ¿qué necesita suceder? Bueno, pues necesita tener derivadas de la o de las variables dependientes dentro de la ecuación, ¿sí? Bueno, ahora las ecuaciones diferenciales se clasifican de tres maneras. Es tipo, orden y linealidad. Primero vamos a ver el tipo de ecuación. Si una ecuación contiene solo derivadas de una o más variables dependientes respecto a una sola variable independiente, se dice que la ecuación diferencial es ordinaria. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo esta ecuación diferencial. Aquí tengo la derivada de y respecto de x. ¿Esto qué me dice? Que y ¿qué me dice? Que y es una función de x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta notación me indica
que estoy derivando y respecto de la variable independiente x. Bueno, tengo 5y, esta es la variable independiente igual a la x, que es la variable dependiente. Entonces, esta sería una ecuación diferencial ordinaria. Por eso le llamamos E2 a estas, ¿no? Es una ecuación. Ay, ecuación diferencial ordinaria. Y la siguiente ecuación es la segunda derivada de y respecto de x, no es de x cuadrada. Acuérdate que en la notación de Leibniz, la segunda derivada de y se indica con un superíndice en los diferenciales, ¿no? Ahí lo escribí al revés. La segunda derivada de y, como es segunda derivada, le pongo el 2 arriba y el superíndice en la variable independiente es arriba de la variable, ¿sí? ¿Esto qué significa? Es segunda derivada, derivo o saco la primera derivada respecto de x. Si yo, por ejemplo, tengo y igual a x cuadrada, la primera derivada, ¿quién es? Ah, pues es 2x, ¿te acuerdas? Y la segunda derivada va a ser la derivada de la primera derivada, o sea, 2 nada más, ¿no? Entonces, aquí estoy derivando ambas respecto de la misma variable, ¿sí? Entonces, en notación de Leibniz, esto significa segunda derivada de y. Y luego a la segunda derivada de y le resto la primera derivada y luego le resto 6 veces la función que me interesaría saber al resolver una ecuación diferencial, o sea, la función y. Aquí en este caso, imagínate que la función desconocida es esta, y es igual a 0. Bueno, esta es una ecuación, tiene una igualdad, tiene variables dependientes, aunque no tenga explícitamente aquí algún término con la variable independiente x, tiene la variable dependiente y derivadas de la variable dependiente. Entonces, esta también es una ecuación diferencial. Como todas las derivadas son respecto de x, o sea, de una sola variable, también es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Sí? En este caso, tengo ahora una función, ¿sí? Esta va a ser una función que ahora depende de dos variables, ¿sí? Pero ahora estas dos variables, imagínate que es, no sé, posición y no sé qué otra variable puede ser, a lo mejor temperatura, ¿no? Entonces, aquí estas dos variables, tanto x como y, son variables que dependen del tiempo, ¿sí? Entonces, yo voy a tener dos variables dependientes de una sola variable independiente, ¿sí? Entonces, x y y son variables dependientes. Muy bien, entonces, aquí tengo la derivada de x, porque x es una función de t, respecto de t, que acuérdate que es el tiempo. Y la variable y, otra variable dependiente, que también depende del tiempo. Entonces, tengo la derivada de la primera función, o sea, de la primera variable, perdón, x respecto al tiempo, la segunda de y, derivada de y respecto al tiempo, igual a 2 veces x más y.
Bueno, aquí tengo entonces una ecuación donde tengo dos variables dependientes respecto de una sola variable independiente. Bueno, como es respecto de una sola variable independiente, por eso aquí dice, aquí en una ecuación diferencial ordinaria, respecto a una sola variable independiente. Es como en este caso, ¿no? Entonces, esta también es una ecuación diferencial ordinaria. Entonces, bueno, ya vimos algunos ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias. Otra forma no, perdón, una ecuación diferencial es ordinaria en su tipo o parcial, ¿sí? Una ecuación diferencial parcial es aquella que involucra derivadas parciales de una o más variables dependientes, respecto de una o más variables independientes. Aquí en este caso, mm, vamos a tener aquí, vamos a modificarle en vez de Y, Z, ¿sí? Entonces, yo voy a tener eh, que esta es la derivada parcial. Yo aquí voy a hacer aquí una rayita, ¿sí? Voy a tener que Y es una función de X y de Z, respecto de X y de Z. Entonces, cuando tengo una función que depende de más variables, ¿sí? Aquí en este caso, tanto X como Z son variables independientes. Entonces, aquí derivo una vez respecto de Y, respecto de X, y luego otra vez respecto de X. Esto quiere decir la segunda derivada de Y respecto de X al cuadrado. Si te fijas, es un poquito diferente a esta notación que tenemos aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí estoy derivando dos veces una función y que solo depende de una variable independiente. Entonces, cuando yo tengo una función que depende, o que sí, que depende de dos variables independientes, al momento de derivar ya no uso la D minúscula, sino utilizo este símbolo, ¿sí? Que hace referencia a derivadas parciales. En un videito más adelante vamos a hablar sobre las derivadas parciales, por si no, nunca lo llegaron a ver, ¿no? O si lo vieron nada más muy de pasadita, muy de rápido. Bueno, entonces, aquí en este caso, tengo dos veces, o sea, derivo esto respecto de X y luego vuelvo a derivar respecto de X, ¿sí? Y luego le sumo la derivada, la segunda derivada, ahora respecto de Z. Voy a derivar Y, pero ahora va a ser respecto de Z y esto es una ecuación diferencial parcial. En realidad nos podemos guiar para diferenciar entre una parcial y una ordinaria con el símbolo ¿no? Que la derivada en una función de varias variables independientes, cuando yo derivo, pues el símbolo ya no va a ser de minúscula, sino va a ser este símbolo, ¿no? Bueno, ahora, en este caso tenemos también una función y, pero ahora depende de las variables independientes x y t. Como te darás cuenta, las variables independientes van a estar en el denominador.
Entonces, esta es una ecuación también diferencial parcial. Aquí nuevamente tenemos ahora una función u que depende de x y de y. Y tengo nuevamente la derivada de la función respecto de y igual a menos la derivada de la función respecto de x. Bueno, este también es una ecuación diferencial parcial. Entonces, como vemos, hay diferentes tipos de notación, ¿sí? La notación prima es esta, donde yo indico el orden de la derivada con comillas, ¿sí? Ya a partir de la cuarta derivada, en vez de poner 4 comillas, pongo el número 4. Si tengo quinta derivada, pongo el 5 entre paréntesis. Si tengo una derivada número 10, pongo el 10 dentro de un paréntesis y así, ¿no? Etcétera. Bueno, la notación de Leibniz me da el orden de la derivada con superíndices en el numerador arriba de la D minúscula y en el denominador arriba de la variable independiente. ¿Sí? Aquí también hay un errorcito. Aquí es respecto de X. Cámbienle, por favor, ahí en sus notas. Bueno, voy a borrar aquí. Más bien, lo voy a tachar. Voy a poner de X y el superíndice que me indica que es una segunda derivada. En física, hacen la notación de derivada con puntitos. A la primera derivada no le ponen una comita, sino le ponen un punto arriba de cada letra que representa esa función. La segunda derivada con 2 puntitos, tercera derivada con 3 puntitos, ¿sí? Y así sucesivamente. La notación con subíndice, esto es para las derivadas parciales, ¿sí? O la notación de Leibniz también se puede ver así, ¿no? Si yo tengo una derivada de segundo orden donde ambas veces derive respecto de x, va a ser la derivada de la variable dependiente y le pongo un subíndice por cada vez que derive respecto de qué variable, ¿no? Si aquí fue derivada de respecto de x y luego otra vez respecto de x, pongo como subíndice 2x. Si aquí tengo la variable dependiente r, pero primero la deriva respecto de x y luego la deriva respecto de y, pongo xy. Si tengo una notación de Leibniz para una derivada ordinaria, o sea, donde no tengo una función que depende de más variables independientes, bueno, aquí va a ser el subíndice, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí sería y con subíndice x, ¿sí? O y dos subíndices x, ¿no? Y esto indica que tengo una segunda derivada respecto de x. Todas estas maneras podemos encontrar de representar una derivada, ¿sí? Y sin embargo, si tenemos una derivada con cualquiera de sus notaciones dentro de una ecuación, ya esa ecuación se llama ecuación diferencial, ¿sí? Bueno, ahora, ya vimos que puede haber de dos tipos, ecuaciones diferenciales de dos tipos, ya sea ordinaria o parcial. Ahora hay otra clasificación, otra forma en que se pueden clasificar, que es el orden. El orden de una ecuación diferencial es sencillamente la mayor, el orden es el orden de la mayor derivada dentro de la ecuación, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo tengo aquí la segunda derivada de y respecto de x más 5 veces el cubo de una primera derivada, fíjate bien aquí la diferencia, ¿eh? Aquí, de derivada de y respecto de x al cubo no es lo mismo que yo tuviera esto, por ejemplo, ¿no? Esto significa tercera derivada. Y esto de aquí significa primera derivada. Ay,
al cubo, elevada al cubo, ¿sí? Entonces, la función que te di aquí, que fue la primera derivada, imagínate que tú tienes la función y igual a 3x cuadrada más 7x. Entonces, la primera derivada, ¿qué va a ser? O bueno, poniéndolo en notación de Leibniz, vamos a borrarla aquí, es derivada de 3x cuadrada, 6x, derivada de 7x, es 7. Esto significaría 6, no, 6x más 7 al cubo, ¿sí? Y esto es, pues, 6x más 7 por 6x más 7 por 6x más 7, ¿no? Y aquí, ¿qué significaría? Sería sacar la tercera derivada de esto, ¿no? O sea, primera derivada es 6x más 7. Para sacar la segunda derivada, sería la derivada de esto. Lo voy a hacer aquí abajito. La segunda derivada de y respecto de x. Ay, creo que tengo que subirla. Ahí. Sería, acuérdate, la primera derivada y la segunda derivada es derivar 6x más 7, o sea, derivada de 6x, 6, derivada de 7, 0. Y la tercera derivada, que sería la derivada de 6, pues es 0. Entonces es algo completamente diferente. ¿Sí checamos? Bueno, ese era ahí digamos, un comercial para no confundir, ¿no? O sea, para hacer notar que cuando yo tengo esto, una primera, segunda, tercera, la que quieras, derivada, completa toda entre paréntesis y luego un exponente, esto significa la potencia de lo que resulte la derivada que está aquí adentro. Bueno, entonces tenemos aquí la segunda derivada de y respecto de x, aquí le falta 1 al cuadrado, más 5 veces el cubo de la primera derivada y respecto de x menos 4 veces la función y, que todavía no sé quién es, igual a e a la x. Esta ecuación diferencial es una ecuación de segundo orden. ¿Por qué? Porque aquí tengo la derivada, el orden de la derivada más alta, ¿no? Tengo y, tengo primera derivada, segunda derivada, entonces la ecuación diferencial es de segundo orden. Pues en realidad, encontrar el orden de una ecuación diferencial es muy sencillo, solo hay que localizar el orden de la derivada más alta que se encuentra dentro de la ecuación. Ahora, esta ecuación, la 2. Tengo la primera derivada, y' más 5 veces la función igual a coseno de x. Bueno, aquí tengo la función, la que estaría buscando al momento de resolver una ecuación diferencial. Tengo la primera derivada y es la derivada más alta que tengo dentro de la ecuación diferencial. Por lo tanto, es de primer orden. En la 3 tengo la función primera derivada, segunda derivada, y es la derivada más alta, por lo tanto es de segundo orden. El orden de una ecuación diferencial pues es sencillo, ¿verdad? Bueno, aquí tengo en esta ecuación, tengo la función sin derivar, la primera derivada, segunda derivada y tercera derivada, por lo tanto es de tercer orden. Aquí en esta función solamente, fíjate, aquí vemos que la variable dependiente es x, la variable independiente es t. Entonces solamente tengo la función, la variable dependiente y la quinta derivada. No tengo ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta. No importa. Tengo la quinta derivada, es el orden más alto que tengo entre la ecuación, quiere decir que la ecuación es de segundo orden. En esta ecuación tengo la función, tengo primera derivada y es de primer orden, ¿sí? Bueno, entonces hasta aquí es sencillo, ¿no?
Una ecuación diferencial se puede clasificar según su tipo, como dijimos, entre una ecuación diferencial ordinaria, le llamamos EDO, o una ecuación diferencial parcial, EDP. Bueno, si tengo, decíamos, este símbolo, pues nos va a dar una pista que se trata de una ecuación diferencial parcial. Otra forma de clasificar a las ecuaciones diferenciales es el orden, y eso tiene que ver con el orden de la mayor derivada. Bueno, eso es sencillo. Ahora vemos con el siguiente criterio de clasificación de una ecuación diferencial, que es la linealidad. Una ecuación diferencial, pensemos en una ecuación diferencial lineal ordinaria, ¿sí? O sea, que tengo solo una variable independiente, ¿sí? Muy bien. Entonces, en el caso de una ecuación diferencial ordinaria, una ecuación diferencial va a ser lineal si y y todas sus derivadas, ninguna está elevada al exponente, ¿sí? Aquí tengo y, no está a ninguna potencia, su derivada tampoco está a ninguna potencia, ni ninguna de sus derivadas. Como te acuerdas este ejemplo, este de aquí, que yo tengo la derivada de y respecto de x a la tercera potencia. Esto no sería una ecuación diferencial lineal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo una derivada de y a la tercera potencia. Si yo en este caso tuviera un cubo aquí, permítanme. Si yo tuviera un cubo aquí en esta y, tampoco sería una ecuación diferencial lineal, porque tendría ya la ecuación, la función y elevada a una potencia, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué otra cosa sucede cuando tengo una ecuación diferencial lineal? Ah, otra cosa que sucede es que todas las funciones o lo que aparece multiplicando a y y a sus derivadas es una función solamente de las variables independientes. En ese caso, en este caso es una función de x. Bueno, entonces, características de una ecuación diferencial lineal, ¿cuáles van a ser? Ah, bueno, pues va a ser nada más y todas sus derivadas son de primer grado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no están elevadas a ningún exponente. Y otra cosa que tiene que suceder, todos los AN, o sea, todo lo que te encuentres multiplicando a Y, o a sus derivadas, o a las funciones de variables independientes a sus derivadas, es una función de X. Entonces, de esta manera, vamos a saber cuándo tenemos una ecuación diferencial, ordinaria, perdón, lineal o no lineal. Muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Esta ecuación diferencial, fíjate, yo la tengo expresada en términos de diferenciales. Esto no me permite ver si la ecuación diferencial es lineal o no. Yo necesito ver qué forma tiene la derivada, porque acuérdate que en estos verificar que no esté elevada a ningún exponente, ¿cierto?
Entonces vamos a hacer aquí algo con esta ecuación. Eh, esta misma de aquí la voy a poner aquí arribita, ¿eh? Va a ser y menos x por el diferencial de x más 4x por el diferencial de y igual a 0. Bueno, acuérdate que la notación de Leibniz necesita o dice que la derivada, no, la derivada de y respecto de la derivada de x es lo mismo que la primera derivada, ¿no? Entonces yo voy a intentar tener esta forma aquí. Yo aquí tengo el diferencial. Si toda la ecuación la multiplico por no, por 1 entre el diferencial de x, ¿qué es lo que va a suceder? Yo voy a tener este primer término entre el diferencial de x y luego más 4x diferencial de y entre diferencial de x y 0 entre diferencial de x, pues va a seguir siendo 0. Diferencial de x entre diferencial de x se va a hacer 1, ¿sí? Porque es lo mismo, representa la misma cantidad. Diferencial de y entre diferencial de x, pues es precisamente y', ¿no? Este es y'. Entonces voy a tener y menos x más 4 por y' igual a 0. Entonces, yo podría reacomodar esta ecuación como 4y' más y para ver el orden de las derivadas, así como, pues en orden ascendente, perdón, descendente, primero la derivada y luego la función sin derivar. Y este menos x, como ya es la variable independiente y está solita, lo voy a cambiar al otro lado, ¿no? Al otro lado de la igualdad. Entonces, voy a tener que esta ecuación diferencial corresponde a esta ecuación diferencial, solamente acomodándola o haciendo aquí modificaciones para que tenerlo no en forma de diferenciales, sino en forma de derivadas, ¿no? Entonces, de esta forma ya me es fácil identificar las dos condiciones, y sus derivadas están elevadas a algún exponente, pues vemos que aquí y, bueno, la primera derivada y no tienen ningún exponente, ¿verdad? Entonces cumplen con el primer filtro, digamos, la primera característica. Ahora, y sus derivadas están multiplicadas por una función de x, pues sí, porque en este caso este es 1, en este caso es 4, y 4 los puedo ver como funciones de x, ¿no? Entonces, el chiste es que no estén multiplicadas por y o por alguna derivada de y. Y está igualado a una función de x, sí, también, acuérdate la forma que habíamos dicho aquí, que tuvieran esta forma, ¿sí? Que lo que aparezca aquí multiplicando a y y a sus derivadas sea o una constante, porque una constante puede ser función de x, o una función que tenga explícitamente la x, pero no puede tener a la y aquí, ¿sí? Bueno, entonces deja borro esto porque ya se vio muy feo, muy amontonado, pero vemos que está en y su derivada sin estar elevado a ninguna potencia, ¿no? O sea, no tengo aquí al cuadrado, ni aquí la y al cubo, nada de eso. Y lo que acompaña a y', a y, que pues aquí es más 1, ¿verdad? Y el término independiente, todo o es constante o es una función de x. Entonces, esta ecuación diferencial sí es una ecuación diferencial lineal. Vamos a ver esta. Fíjate bien, tengo y, no tiene ninguna potencia,
Su derivada no tiene ninguna potencia. Esta y tampoco tiene ninguna potencia. O sea, está aquí, como que cumplió la primera condición, ¿no? No está elevada a ningún exponente, ni y ni sus derivadas. Sin embargo, vamos a ver qué sucede con lo que multiplica a y y sus derivadas. Tengo que lo que multiplica a la derivada de y es 1 menos y. Esto es una función de y. Entonces, y es la variable dependiente, por lo tanto, aquí ya no se está cumpliendo la segunda característica, ¿no? Aquí tendría que la primera derivada no es una función de x, perdón, sino una función de y. Aquí en este caso es una constante, aquí el término independiente también es función de x, sin embargo, por el hecho de tener 1 menos y multiplicado por la derivada de y, esto hace que la ecuación diferencial sea no lineal. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar al tercer ejemplo. Tengo la ecuación diferencial, que es la tercera derivada de y respecto de x, más x por la segunda derivada de y respecto de x, menos 5y igual a e a la x. Vamos a verificar las primeras dos, perdón, las dos condiciones, ¿no? Y sus derivadas están elevadas a algún exponente. No, ¿verdad? Aquí este 3 que tengo aquí me indica el orden de la derivada, no me indica una potencia como era en este caso, ¿te acuerdas? Como era en este caso de aquí. Entonces, aquí es la tercera derivada, no está a ninguna potencia, por lo tanto, cumple la primera característica. Muy bien. Vamos a ver la segunda. ¿Qué está multiplicando a la tercera derivada? Pues un 1. ¿Qué está multiplicando a la primera derivada? Una x. ¿Qué está multiplicando a la función sin derivar? Un menos 5. ¿Y qué tengo como término independiente? E a la x, que es una función de x. Entonces, todo lo que multiplica a y a sus derivadas y el término independiente es o x o una función de x o funciones constantes. Por lo tanto, cumple también con la segunda condición y esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a pasar con el cuarto ejemplo. Tengo primera, aquí debería ser primera derivada, corríjanle por favor, y segunda derivada. Y y sus derivadas no están elevadas a ninguna potencia, cumple la primera condición. Y ahora, ¿cómo son los coeficientes de y de sus derivadas? Bueno, aquí tengo 1, aquí tengo menos 2 y aquí tengo más 1 también, ¿no? Y no tengo término independiente, es igual a 0. Entonces, tanto 1 como menos 2 como 1 son funciones constantes y cumple con la segunda condición, ¿no? O sea, que sean constantes o que aquí le podemos agregar que esto se puede entender como que sean constantes o funciones de x o de la variable que en este caso sea la variable independiente, ¿no? Entonces aquí vemos que cumple con las dos características, entonces es una ecuación lineal también. Aquí vemos esta ecuación diferencial, seno de y segunda derivada de y. Segunda derivada de y no está elevado a ninguna potencia. Sin embargo, tengo aquí esto, ¿no? Que tengo seno de y. ¿Sabes qué? Aunque y no está elevada a ninguna
potencia, no es una función de primer grado. ¿Cómo es una función de primer grado? Pues una función, un polinomio que tiene exponente 1. Esto no es un polinomio, ¿verdad? Es una función trigonométrica, es una función trascendente. Por lo tanto, está muy lejos de ser una función lineal. ¿Sí? Entonces, la variable dependiente sin derivar, aunque no esté elevada a ningún exponente, está como argumento de una función trigonométrica. Por lo tanto, esta ecuación diferencial es no lineal, porque tiene aquí una función trascendente en una de sus, tanto en y o en una de sus derivadas, ¿sí? Entonces, aquí a lo mejor, aquí a la característica que y y todas sus derivadas sean de primer grado, lo podríamos entender como que sean lineales, ¿no? O sea, a eso nos referimos con que sean de primer grado, que sean como la función lineal o como cualquier función lineal y igual a ax más b. ¿Te acuerdas? En este caso, a esto le llamábamos una función lineal. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna x elevada a un exponente, ¿te acuerdas? Pero tampoco tengo seno, tampoco tengo logaritmo de x, tampoco tengo nada de esto. Entonces, cuando yo tengo, lo voy a borrar, ¿no quiere? Ya. Cuando yo tengo una función trascendente, ¿cuáles son las funciones trascendentes? Trigonométricas, seno, coseno, tangente, cotangente. Si yo tengo una función trigonométrica, si yo tengo una función exponencial, tengo una función logarítmica, ¿qué otra función trascendente me está faltando? Si yo tengo una función trascendente en y o en sus derivadas, entonces la función ya no, perdón, la ecuación ya no es lineal. Entonces, en este caso, ¿por qué es no lineal? Pues precisamente por este término, ¿no? Independientemente de cómo sean los coeficientes, ya este término, seno de la variable dependiente está dentro de una función trascendente, ya, eso me arruina la linealidad, ¿no? Bueno, ahora, el siguiente ejemplo. Derivada de cuarta derivada de y respecto de x más y al cuadrado. Checamos, esta no está elevada a ningún exponente, pero esta sí, ¿no? Pues aquí está elevado al cuadrado y nos arruina la linealidad porque es, pues, su gráfica de 1 al cuadrado es así, ¿no? Es una parábola. Entonces ya nos arruina la idea de linealidad. Entonces, esta ecuación diferencial es no lineal. ¿Por qué? Porque la variable dependiente está elevada a la segunda potencia. Ahora esta. Aquí tengo dos variables dependientes, x y y, respecto de la variable independiente z. ¿Sí? Entonces, esta derivada y esta derivada, bueno, no están elevadas a ningún exponente. Aquí tengo y sin derivar, que no está elevada a ningún exponente. Tengo otra y sin derivar, que no está elevada a ningún exponente. Bueno, entonces cumple la primera característica, ¿no? Sin embargo,
Vamos a borrar ahora esto. Vamos a fijarnos en los coeficientes, ¿no? O sea, ¿qué multiplica esta derivada? Un 1, hasta ahí todo va bien. ¿Qué multiplica a esta derivada? Una y y una x, y ambas son variables dependientes. Entonces, los coeficientes de las derivadas solo pueden ser variables independientes. Es decir, si aquí la única variable independiente es z, lo único que puede ir multiplicando a las derivadas y a las variables dependientes es z, nada más. Aquí lo permitido para que sea lineal fuera que aquí fuera z. No importa que sea seno de z, z al cuadrado, z al cubo, logaritmo de z, pero lo único que podría ir aquí es z. Entonces, esta ecuación diferencial es no lineal. Muy bien. Ahora, tenemos esta tablita en la cual tenemos que indicar si es una, si la ecuación dada es de qué tipo es, de qué orden y si es lineal o no. Bueno, esta tablita es como su tarea, como la tarea 1, entonces hay que hacer estos ejercicios para que se den idea de lo que tienen que hacer, ¿no? ¿De qué tipo es? Bueno, tengo derivada respecto de una sola variable independiente con una sola variable dependiente, pero aquí lo que importa es que es una sola variable independiente, entonces este es de qué tipo es ordinaria. Ah, otra vez le hice así. Ay, ya no funcionó mi truco. Bueno, voy a cerrar el documento y lo voy a volver a abrir. Mm, presentar una ventana. Aquí está. Compartir. Muy bien, vamos a... No teníamos la tablita, ¿verdad? A ver, vamos a ver si ahora sí ya se me presenta. Ya. Entonces habíamos dicho que la ecuación diferencial era una ecuación ordinaria, ¿verdad? ¿De qué orden? Bueno, ¿cuál es la máxima derivada que se encuentra dentro de esta ecuación? Pues es 1, entonces de orden 1. Y si vamos a ver si es lineal, acuérdate, checar y y sus derivadas tienen exponentes, no cumple la primera característica. Ahora vamos a checar cómo son sus coeficientes. Aquí, la primera derivada está multiplicada por 1, la función sin derivar está multiplicada por x cuadrada y el término independiente solo depende de x, por lo tanto, cumple con la segunda condición y sí es una ecuación diferencial lineal. Ahora, la segunda ecuación es una derivada de una función de una sola variable dependiente con dos variables independientes, por lo tanto es una ecuación diferencial parcial. ¿De qué orden? Bueno,
la derivada más alta que tengo aquí es segunda derivada, es de segundo orden. Ahora, tanto esta derivada como esta no están elevadas a ningún exponente porque estos dos corresponden al orden de la derivada. Entonces, cumple la primera condición de linealidad y el coeficiente de esta es 1, el coeficiente de este también es 1, no hay término independiente, por lo tanto, son constantes sus coeficientes, cumple la segunda característica, entonces también es lineal. Ahora, la siguiente ecuación diferencial es ordinaria porque tengo y respecto de x, o sea, una sola variable dependiente respecto de una sola variable independiente. En realidad, para el tipo es las variables independientes, ¿no? Solo tengo x y x es una ecuación diferencial ordinaria. ¿De qué orden? Ah, bueno, aquí tengo y sin derivar, tengo segunda derivada, tengo cuarta derivada, entonces es de orden 4, porque es la derivada más alta. Y ahora vamos a ver si es lineal. La cuarta derivada no está elevada a ningún exponente, sin embargo, la segunda derivada está elevada al quinto exponente. Entonces, la primera condición, digo, la primera condición falla, ¿no? Entonces, esta ecuación diferencial es no lineal. Ahora, el siguiente ejemplo, la 4, es la... Vamos a ver primero el tipo. Tengo una ecuación diferencial donde tengo derivada respecto de una sola variable independiente, entonces es ordinario. Ahora, vamos a ver la linealidad. Tengo que checar la función y su derivada, ¿no? No está elevada a ningún exponente, la segunda derivada tampoco, cumple con la primera condición de linealidad. Ahora vamos a ver sus coeficientes. Aquí tengo la segunda derivada multiplicada por 1. El coeficiente o lo que multiplica a la función sin derivar sí es una función trascendente, pero es una función de x de la variable independiente. Entonces, no hay problema. Acuérdate que las funciones que multiplican a y y a sus derivadas pueden ser funciones de x, ¿sí? Todas los coeficientes y la función, el término independiente, pueden ser funciones de x. Por lo tanto, esta seno de x no arruina la linealidad, ¿no? Porque estamos hablando de que lo que está dentro del argumento del seno es la variable independiente y no y. Es x lo que está dentro, ¿no? Entonces, aquí sigues, tengo multiplicando a la y una función de x. En este caso, y es una función, un término independiente, entonces es una función, ay, otra vez, aquí, ¿de qué orden es? De segundo orden, vamos a ver si ahorita quiere, y si no, pues lo ponemos con esto, ¿no? 2. Y en el siguiente es una ecuación lineal. ¿Vamos de acuerdo? Ya quiso. Dijo, ay, no me van a necesitar. Bueno, la siguiente ecuación diferencial. Tengo en todos los casos donde aparece derivada, tengo una sola variable independiente, por lo tanto es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Cuál es el grado más alto de la orden de las derivadas? Perdón, de la derivada más alta es 6, ¿verdad? Tengo tercera derivada. Bueno, aquí x ahora es la variable dependiente, ¿verdad? Entonces tengo x, tengo tercera derivada, tengo cuarta derivada, tengo sexta derivada, entonces esto es de orden 6. Ahora hay que ver la linealidad. Tengo que ver que tanto las derivadas, todas las derivadas
y la variable dependiente no tengan exponente. Hasta ahí pues como que va bien, ¿no? Sin embargo, ahora tengo que ver cómo son los coeficientes. Fíjate, aquí, ¿quién está multiplicando la sexta derivada? Pues el 1. Pero aquí tengo multiplicando tanto a la tercera como a la cuarta derivada, una derivada de la variable dependiente, ¿no? Entonces, aquí, como tengo dos derivadas multiplicándose, esto arruina la linealidad, ¿no? Esta no es lineal porque se están multiplicando ambas derivadas. Entonces, esta es no lineal. Ahora, aquí la segunda característica fue lo que falló. Tengo una función y respecto de x, ¿sí? Y aquí esta no debería ser t, debería ser y. Modifíquenlo, por favor, ahí en sus apuntes. Y en vez de t. No quiere acomodarse donde está. Ah, pero, ¿por qué no mejor la cambiamos ahí? Ya, listo. Muy bien. Y su derivada. Primero, el orden. La derivada es respecto a una sola variable independiente, por lo tanto es ordinaria. Ahora, ¿de qué orden es? La derivada más alta es 1, por lo tanto es de orden 1. Vamos a ver si es lineal. Y, que es la variable dependiente, y su derivada, ninguna está elevada a ningún exponente, por lo tanto, cumple la primera característica. Ahora, vamos a revisar qué sucede con los coeficientes. La primera derivada de y está multiplicada por 1. Y también está multiplicada por 1 y el término independiente es una función de x, por lo tanto cumple con la segunda condición y esta es una ecuación diferencial lineal. Ahora la siguiente ecuación, la 7, tengo a y a su derivada. La primera derivada no está elevada a ningún exponente, pero ¿qué crees? Y sí. Entonces, como y está elevada a el exponente al cuadrado, entonces, bueno, en este caso es no lineal, ¿verdad? ¿De qué orden es? Bueno, pues es de orden 1 y es ordinaria, porque solo tengo una, una variable independiente. Ahora en esta, tengo, ¿de qué tipo es? Ordinaria, puesto que solo tengo una variable independiente. ¿De qué orden es? Es de orden 2 porque es la derivada más alta que tengo. Y vamos a ver la linealidad. Tanto y como su derivada debe estar, como debe estar, sin estar elevada a ningún exponente. Y si es el caso, ahora vamos a ver cómo son sus coeficientes. Entonces aquí, ¿qué multiplica a la segunda derivada? Pues solo un 1. Si no aparece nada, es un 1. ¿Qué multiplica a la función sin derivar? También un 1. Y entonces tengo aquí la función, la variable, el término independiente, pues de 0. Entonces tengo constantes que multiplican a y sus derivadas. También se cumple la segunda condición de linealidad. Entonces esta es lineal. Ahora, en esta ecuación diferencial voy a revisar primero de si es ordinario parcial. Bueno, dado que tengo esta notación, ¿sí? Es ordinaria, porque acuérdate que esta notación de las primas es equivalente a
¿Dónde lo dejé? La anotación, sí. Esta esta anotación solo sirve para este, derivadas no parciales, ¿no? Sino derivadas ordinarias. Solo de una variable dependiente. Perdón, independiente. Entonces, aquí nos estábamos yendo más hacia abajo. Estábamos en la 9. Entonces, es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Cuál es la derivada más alta? La de orden 2. Entonces, es de orden 2 mi ecuación diferencial. Vamos a analizar la linealidad, tanto y prima, o la segunda derivada, la primera, y la función y sin derivar, ninguna está, ningún exponente, cumple la primer condición. Entonces ahora vamos a analizar cómo son sus coeficientes, ¿no? Y prima, o la segunda derivada, está multiplicada por x. La primera derivada está multiplicada por 1. La función sin derivar está multiplicada por x y no hay término independiente, o sea, es 0. Entonces, todos o son constantes o son funciones de x, por lo tanto, cumple con la segunda condición y esta ecuación diferencial es lineal. Muy bien, ahora, el ejemplo número 10 va a ser una ecuación diferencial parcial. ¿Por qué? Porque acuérdate que el denominador nos dice las variables independientes y tengo dos, tengo x y y. Entonces, esto es una ecuación diferencial parcial. Como vemos, se usa este símbolo, ¿no? A diferencia de la D minúscula. Ahora, ¿de qué orden es? ¿Cuál es la derivada más alta? Esta. Es la cuarta derivada dos veces respecto de x y dos veces respecto de y. Esto es lo que indica esta notación, ¿no? Pero aquí está mal. No es este símbolo, es este, el de la derivada. Vamos a corregirlo de una vez. Insertar ecuación. ¿Y dónde está ese símbolo? No lo veo aquí, no lo veo aquí. Entonces va a estar en letras griegas, déjame ver. No, ahí tampoco está. Símbolos tipo letra, aquí está. Y aquí también, en vez de la D, no es esta, es este. Muy bien, ya está corregido. Entonces, esta es una derivada de cuarto orden, dos veces respecto de x, dos veces respecto de y. Aquí esta segunda derivada, las dos veces respecto de x, segunda derivada dos veces respecto de y. Entonces, aquí es una derivada de orden 4, ¿sí? Porque es de la derivada más alta. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a ver si es lineal o no lineal. ¿Qué multiplica a la cuarta derivada? Un 1. ¿Qué multiplica a esta segunda derivada? Un 1. Aquí también un 1. Y a la función u sin derivar también la multiplica un 1. Entonces, como tengo todos sus coeficientes son constantes y ninguna de las derivadas o la función dependiente está elevada a ningún exponente, la ecuación diferencial es lineal. Bueno, con esto concluimos la lección de la definición de una ecuación diferencial y su clasificación, ¿sí? Acuérdate, es por tipo, por orden o por linealidad. Y la tarea 1 son 20 ecuaciones que las clasifiques, ¿sí? La fecha límite de entrega de la tarea 1 es el martes, para que me puedas preguntar y mientras poder resolver el asunto de cuando esté en una sesión. Ahora vamos a cambiar a Meet, sí, pero cuando esté en Meet, y si estoy yo sola no hay problema, puedo usar la tableta. El problema es cuando ya estamos en sesión
todos, ¿no? A lo mejor y en Meet se resuelve. A lo mejor en Meet ya no tengo ese problema. Pero bueno, vamos a ver. Mientras tanto, vamos a dejar la sesión en línea para el próximo martes. Entonces, el próximo martes, si hay dudas sobre esta tarea, las podemos ver y sobre los siguientes temas, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes temas? La solución de una ecuación diferencial y los problemas de valor inicial. Entonces, este video queda hasta aquí. Voy a dejar de compartir pantalla y por lo pronto cualquier duda que tengamos va a ser, la podemos revisar por WhatsApp, ¿sí? Entonces, nos vemos hasta la próxima clase.